Carmen Vega Martínez miraba fijamente la pantalla del teléfono, sintiendo que cada latido de su corazón era como un golpe seco contra sus costillas. Las palabras frente a ella parecían brillar con una intensidad dolorosa. No podía ser cierto. No después de 15 años de matrimonio. Respiró hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. El mensaje era inequívoco. Te extraño demasiado. No puedo esperar a verte otra vez. Nuestra última vez fue inolvidable. Y la respuesta de Miguel Ángel, su esposo. Yo también te extraño, preciosa. Pronto encontraré la manera. La cocina, normalmente un lugar de confort para Carmen, ahora parecía asfixiante. El silencio de la casa vacía amplificaba el zumbido en sus oídos mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Miguel Ángel llegaría en menos de una hora del trabajo, y ella aún no sabía cómo enfrentarlo. ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Exigir explicaciones? Las posibilidades giraban en su mente como un torbellino. Carmen se levantó mecánicamente, dejando el teléfono sobre la mesa. Se dirigió al espejo del pasillo y observó su reflejo. Cabello castaño rojizo perfectamente peinado, ojos verdes ahora enrojecidos por las lágrimas contenidas, labios pintados de rojo que ahora temblaban ligeramente. A sus 43 años, Carmen siempre había sido considerada hermosa, elegante. ¿Ya no soy suficiente?, susurró a su reflejo. El sonido de llaves en la puerta principal la sobresaltó. Demasiado pronto. No estaba preparada. Carmen respiró profundamente, alisó su vestido rojo y caminó hacia la entrada. Miguel Ángel, alto y con ese aire de confianza que siempre lo había caracterizado, entró sonriendo. «Hola, cariño», dijo él, acercándose para besarla. Carmen dio un paso atrás, su cuerpo tensándose involuntariamente. «Tenemos que hablar», pronunció con voz más firme de lo que esperaba. La sonrisa de Miguel Ángel vaciló por un segundo, pero rápidamente se recompuso. «Claro. ¿Ha pasado algo?» «He visto los mensajes», respondió ella directamente, sin rodeos. Los mensajes con esa mujer. Un silencio pesado se instaló entre ambos. Carmen esperaba negaciones, excusas, quizás incluso arrepentimiento. Lo que no esperaba era la extraña calma que pareció apoderarse de su marido. «¿Ah?», dijo él simplemente, dejando su maletín en el suelo y aflojándose la corbata. «Justo quería hablarte sobre eso». Carmen parpadeó, desconcertada. «¿Querías hablarme sobre tu infidelidad?». Miguel Ángel la miró directamente, con una expresión que Carmen no logró descifrar. «Siéntate, Carmen. Creo que es hora de que tengamos una conversación que he estado postergando». Con el corazón acelerado, Carmen lo siguió hasta la sala de estar. Se sentó en el borde del sofá, sintiéndose como una extraña en su propio hogar. «Carmen», comenzó Miguel Ángel con naturalidad perturbadora. «Llevamos 15 años juntos. Tenemos una hija maravillosa, pero creo que es hora de evolucionar nuestra relación». «¿Evolucionar?», repitió ella, incrédula. «Exacto. Estamos en tiempos modernos, Carmen. Los matrimonios convencionales son limitantes. He estado pensando que podríamos probar algo diferente». Hizo una pausa, estudiando la reacción de ella. «Un matrimonio abierto». Las palabras golpearon a Carmen como una bofetada. «¿Un matrimonio abierto?», repitió, como si al pronunciarlas pudiera hacer que cobraran sentido. «Sí», continuó él con una naturalidad que resultaba hiriente. «Un hombre a veces necesita dar una variada, ¿sabes? Es biológico, natural, y no tiene por qué afectar lo que tenemos». Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Un zumbido creciente llenó sus oídos mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. Este hombre, frente a ella, con quien había construido una vida, compartido sueños, criado a una hija, ahora le hablaba de dar una variada, como quien comenta el clima. «¿Estás diciendo?», comenzó Carmen, cada palabra saliendo como un esfuerzo monumental, «¿que quieres mi permiso para seguir engañándome?». Miguel Ángel frunció el ceño, como si ella estuviera simplificando algo complejo. «No es engañar si ambos lo acordamos, Carmen.
es una evolución natural de nuestro matrimonio. Muchas parejas modernas lo hacen. Un fuego frío comenzó a expandirse por el pecho de Carmen. Se levantó abruptamente, incapaz de seguir sentada frente a él. ¿Te estás escuchando? ¿Realmente crees que esto es normal? Sabía que reaccionarías así al principio, dijo él con una sonrisa condescendiente que Carmen nunca había notado antes. Es normal resistirse al cambio, pero piénsalo. Con el tiempo verás que es lo mejor. Carmen tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta, necesitando desesperadamente aire, distancia, cualquier cosa que la alejara de esa conversación surrealista. ¿A dónde vas?, preguntó Miguel Ángel, levantándose. Lejos de ti, respondió ella, con la mano ya en el pomo de la puerta. Carmen, llamó él, y había algo en su tono que la hizo detenerse. Querida, sé que ahora estás enfadada, pero después te acostumbrarás. Esas palabras se clavaron en ella como dagas. Sin mirar atrás, Carmen salió, cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Condujo sin rumbo fijo durante horas, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. El mundo a su alrededor parecía irreal, distorsionado. 15 años de matrimonio reducidos a dar una variada. La humillación se mezclaba con la ira, creando una tormenta interior que amenazaba con consumirla. Finalmente, cuando la noche ya había caído, Carmen estacionó frente a un pequeño café. Necesitaba pensar, procesar. El café estaba casi vacío, lo que agradeció. Pidió un té caliente y se sentó en una mesa alejada, junto a la ventana. Mientras observaba las luces de la ciudad, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que al principio descartó como locura, pero que poco a poco fue cobrando forma y fuerza. Si Miguel Ángel quería modernizar su matrimonio, quizás ella debería mostrarle exactamente lo que eso significaría. Por primera vez en horas, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. No era una sonrisa de felicidad, sino de determinación. «¿Quieres dar una variada, Miguel Ángel?», murmuró para sí misma. «Te mostraré lo que significa dar una variada». Con un nuevo propósito, Carmen sacó su teléfono y comenzó a buscar. No regresaría a casa esa noche. Necesitaba tiempo y espacio para planear lo que sería, sin duda, la lección más importante que jamás daría a su marido. Durante los 5 días siguientes, Carmen y Miguel Ángel coexistieron en un silencio helado que inundaba cada rincón de la casa. Dormían en la misma cama, pero separados por un abismo invisible. Compartían el desayuno sin intercambiar más que frases estrictamente necesarias. Para cualquier observador externo, eran 2 extraños compartiendo un espacio, no un matrimonio de 15 años. Carmen pasaba las noches despierta, sintiendo el peso de un cuerpo ajeno a su lado. ¿Quién era realmente este hombre? La pregunta la atormentaba, mientras observaba el perfil dormido de Miguel Ángel. Lo más desconcertante no había sido descubrir los mensajes, sino la naturalidad con la que él había propuesto destrozar los cimientos de su matrimonio, como si fuera lo más normal del mundo. Durante esos días, Carmen experimentó un carrusel de emociones: incredulidad, ira, tristeza, humillación. Pero en medio de ese torbellino, algo cristalizó dentro de ella. Una determinación feroz. No permitiría que esta situación la destruyera. Si alguien iba a aprender una lección, sería Miguel Ángel. Al 5.º día, Carmen regresaba del trabajo cuando recibió una llamada de Laura, su hija. Aquella voz alegre y despreocupada, desde el otro lado de la línea, fue como un ancla a la realidad. «¿Cómo estás, mamá? Te noto rara últimamente en nuestras llamadas». Carmen se detuvo en seco en medio de la acera. ¿Tan evidente era su dolor que Laura lo percibía a kilómetros de distancia? «Estoy bien, cariño. Solo un poco cansada con el trabajo», mintió, odiándose por ello. Siempre habían tenido una relación transparente, pero ¿cómo explicarle a tu hija que su padre quería un matrimonio abierto? ¿Segura? Sabes que puedes contarme lo que sea, insistió Laura. Lo sé, mi vida, y te lo agradezco. Carmen hizo una pausa, cambiando de tema. ¿Qué tal los exámenes?
La conversación derivó hacia temas universitarios, pero dejó a Carmen pensativa. Laura siempre había sido su mayor orgullo, una joven inteligente y sensible. ¿Cómo reaccionaría si supiera lo que estaba ocurriendo entre sus padres? Esa noche, cuando Carmen llegó a casa, encontró a Miguel Ángel en la sala, visiblemente cansado. «Ha sido un día infernal en la oficina», comentó él, aflojándose la corbata. Luego, tras un momento de duda, añadió: «¿Has pensado en lo que hablamos?». Carmen se quedó paralizada, con el abrigo a medio quitar. ¿Realmente estaba preguntándole eso? Como si le hubiera propuesto cambiar el color de las cortinas y no destruir 15 años de matrimonio. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. Sin pronunciar palabra, Carmen subió las escaleras hacia su habitación, dejando a Miguel Ángel con la pregunta flotando en el aire. Esa noche, acostada junto a un esposo que ya no reconocía, Carmen tomó una decisión. No solo ejecutaría su plan, sino que lo haría de manera que Miguel Ángel nunca olvidaría la lección. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Carmen rompió el silencio que se había instalado entre ellos. «He estado pensando en tu propuesta», dijo con voz calmada, sorprendiéndose a sí misma por lo convincente que sonaba. Miguel Ángel levantó la mirada de su café, visiblemente sorprendido. «¿En serio?». «Sí», continuó ella, revolviendo su propia taza. «Tienes razón. Quizás es tiempo de modernizar nuestro matrimonio». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Miguel Ángel. «Sabía que lo entenderías, amor. Esto es la evolución natural de nuestra relación. Estoy feliz de que lo comprendas». Carmen mantuvo su expresión neutra mientras terminaba su café, pero por dentro sentía náuseas al ver la felicidad evidente de su marido. Él se levantó, le dio un beso en la frente y se dirigió hacia la puerta. «Tengo una reunión temprano. Te veo esta noche», dijo, con un entusiasmo que no había mostrado en semanas. Cuando la puerta se cerró tras él, Carmen dejó caer la máscara. «Veremos si esa felicidad continúa esta noche», murmuró, sacando su teléfono. Tenía muchas llamadas que hacer y poco tiempo. El resto del día transcurrió en un frenesí de actividad. Carmen solicitó un día libre en el trabajo, algo que rara vez hacía. Luego, se dedicó a ejecutar meticulosamente cada parte de su plan. Primero, llamó a una agencia de actores que había localizado días atrás. Explicó exactamente lo que necesitaba: 3 hombres atractivos, preferiblemente más jóvenes que Miguel Ángel, para representar un papel muy específico esa noche. Pagaría bien, pero exigía discreción absoluta y un compromiso con el guión que había preparado. Después, visitó un centro comercial donde compró sábanas nuevas para la cama matrimonial. Si Miguel Ángel quería modernizar su matrimonio, empezarían con un escenario fresco. A las 5 de la tarde, los 3 actores llegaron a la casa. Javier, Raúl y Diego escucharon atentamente mientras Carmen les explicaba cada detalle del plan. Los 3 intercambiaron miradas de sorpresa inicial, seguidas de sonrisas cómplices. Era un trabajo inusual, pero el propósito era claro. Una lección que este hombre no olvidaría. «Recuerden», enfatizó Carmen, «él es el número 4. Usen eso constantemente. Y actúen como si yo fuera su esposa común, nuestra esposa. Quiero que se sienta exactamente como yo me sentí». A las 6:30, todo estaba listo. Raúl, interpretando al marido número 2, se instaló en la cocina, preparando lo que sería la cena. Diego, el marido número 3, se acomodó en el sofá de la sala, cambiando canales despreocupadamente. Y Javier, el marido número 1, subió a la habitación matrimonial, donde se quitó la camisa y se recostó en la cama recién tendida. Carmen miró su reloj. Miguel Ángel llegaría en aproximadamente media hora. Sintió un nudo en el estómago, mezcla de nerviosismo y anticipación. ¿Funcionaría su plan? ¿Entendería él el mensaje? «Voy a salir», anunció a los actores. «Llegaré aproximadamente 1 hora después que mi marido. Sigan el plan exactamente como lo discutimos». Antes de partir, Carmen se detuvo un momento frente al espejo del recibidor.
La mujer que le devolvía la mirada no era la misma de hace una semana. Había un fuego en sus ojos que no había estado allí antes, una determinación nueva. Quizás, pensó, esta crisis había despertado algo en ella que llevaba demasiado tiempo dormido. Con un último vistazo a la casa, Carmen salió, dejando tras de sí un escenario cuidadosamente preparado para una representación que cambiaría su matrimonio para siempre. Mientras conducía hacia un café cercano donde esperaría el momento indicado, las dudas comenzaron a asaltarla. ¿Estaba yendo demasiado lejos? ¿Era esta venganza realmente necesaria? Pero entonces recordó la naturalidad con la que Miguel Ángel había sugerido dar una variada, como si 15 años de compromiso no significaran nada. Recordó la humillación, el dolor, las noches en vela. No estaba yendo demasiado lejos. A veces, la única manera de que alguien entendiera el dolor que causaba era sentirlo en carne propia. Y esta noche, Miguel Ángel Soto Fernández aprendería exactamente lo que significaba dar una variada. A las 7:15 en punto, el sonido familiar de llaves en la cerradura anunció la llegada de Miguel Ángel. Venía con el ánimo elevado, silbando una melodía alegre. Después de días de tensión, finalmente Carmen había aceptado su propuesta. Incluso tenía planes de presentarle a Silvia, la mujer con quien había estado intercambiando mensajes ese fin de semana. Estaba convencido de que una vez que Carmen conociera a Silvia, vería que no había amenaza real para su matrimonio, solo una expansión de horizontes. Con esos pensamientos ocupando su mente, Miguel Ángel abrió la puerta de su casa y se quedó congelado en el umbral. Su maletín cayó al suelo con un golpe sordo. En su sofá, un hombre desconocido estaba cómodamente recostado, cambiando canales de televisión como si estuviera en su propia casa. Y desde la cocina, otro hombre, más alto, atlético, removía algo en una olla, tarareando despreocupadamente. ¿Qué demonios?, exclamó Miguel Ángel, la sangre agolpándose en su rostro. El hombre del sofá lo miró con una sonrisa casual. «Ah, tú debes ser el número 4. Llegas temprano». «¿Número 4? ¿De qué diablos estás hablando? ¿Quiénes son ustedes y qué hacen en mi casa?», exigió Miguel Ángel, avanzando amenazadoramente. El hombre de la cocina se giró, espátula en mano. «Oye, número 4, ¿a nuestra esposa le gusta la cebolla en el bistec? Estoy preparando la cena». Aquellas palabras, nuestra esposa, impactaron a Miguel Ángel como un puñetazo físico. Una sensación helada se extendió por su pecho. ¿Qué están diciendo? ¿Dónde está Carmen?, preguntó, su voz oscilando entre la ira y la confusión. El hombre del sofá se estiró perezosamente. «Ah, número 4. Deberías subir a conocer al número 1. Está arriba, en la habitación». Miguel Ángel sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿La habitación? ¿Su habitación matrimonial? Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia las escaleras, subiendo los peldaños de 2 en 2. Cada paso era una tortura. Su mente proyectaba imágenes que no quería ver. Carmen, su Carmen, con otro hombre en la cama que habían compartido durante 15 años. La misma cama donde habían concebido a Laura, donde habían reído, llorado, soñado juntos. El pasillo del segundo piso nunca le había parecido tan largo. Sus latidos resonaban en sus oídos como tambores, ahogando cualquier otro sonido. Cuando finalmente llegó a la puerta de su dormitorio, dudó por un segundo. ¿Realmente quería ver lo que había del otro lado? Con un movimiento brusco, abrió la puerta de golpe. Lo que vio hizo que su sangre se congelara. Un hombre joven, sin camisa, recostado cómodamente en su cama, con su almohada bajo la cabeza. Número 4, saludó el desconocido con una sonrisa amplia. ¿Nuestra esposa ya llegó? Miguel Ángel se quedó paralizado en el umbral, incapaz de moverse o hablar. Aquellas palabras, nuestra esposa, reverberaban en su mente como un eco enfermizo. ¿Quién diablos eres tú?, logró articular finalmente, cada sílaba cargada de furia contenida. «Soy Javier, el número 1.
respondió el hombre con naturalidad, como si estuviera presentándose en una reunión social. Tú eres el número 4, ¿verdad? Carmen nos ha hablado de ti. La mención del nombre de su esposa en labios de aquel extraño fue la gota que colmó el vaso. Miguel Ángel avanzó hacia la cama, los puños apretados. «Sal de mi casa ahora mismo. Todos ustedes», rugió, temblando de ira. Javier no se inmutó. «Tranquilo, número 4. Solo estamos esperando a nuestra esposa. Esta noche es mi turno, ¿sabes? Ella lo organizó todo». Miguel Ángel sintió una mezcla de náuseas y furia. «Deja de llamarla así. Ella es mi esposa». «Bueno, técnicamente ahora es nuestra esposa», corrigió Javier con una sonrisa ladeada. ¿No fue eso lo que acordaron? ¿Un matrimonio abierto? Aquellas palabras golpearon a Miguel Ángel como un mazo. ¿Era esto lo que Carmen había entendido por modernizar su matrimonio? ¿Era esta su respuesta a su propuesta? En un arrebato de furia ciega, Miguel Ángel se abalanzó sobre Javier, agarrándolo por los brazos para sacarlo de la cama. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡De mi cama! Javier, sorprendentemente fuerte, apenas se movió. «Cálmate, número 4. Llegué primero. Y ella dijo que esta noche sería mi estreno». Cada palabra era como una puñalada directa al pecho de Miguel Ángel. A pesar de su ira, una pregunta emergió entre el caos de sus pensamientos. «¿Por qué diablos me llaman número 4?» exigió saber, sin aflojar su agarre. Javier soltó una risita. «Fue decisión de nuestra esposa. Ella asignó los números. La idea de Carmen organizando, clasificando, numerando a otros hombres era demasiado para procesar». Miguel Ángel sintió que algo fundamental se quebraba dentro de él. Con renovada fuerza nacida de la desesperación, tiró del brazo de Javier. «¡Fuera! No lo repetiré». «Tranquilo, número 4», respondió Javier, sin perder su compostura irritantemente tranquila. «Solo estamos esperando a que nuestra mujer llegue. Pero si insistes tanto, puedo cederte mi noche. Solo tienes que pedirlo, por favor». El tono condescendiente fue la última provocación que Miguel Ángel podía soportar. Estaba a punto de lanzar un puñetazo cuando el sonido de la puerta principal abriéndose resonó por toda la casa. «¡Queridos, ya llegué!». La voz inconfundible de Carmen llegó desde abajo. Miguel Ángel soltó a Javier, como si quemara, y se precipitó hacia las escaleras. En su prisa, tropezó y casi cayó, agarrándose al pasamanos en el último segundo. «¡Carmen!», gritó, bajando los escalones a toda velocidad. «¡Carmen!». Al llegar al vestíbulo, la vio. Su esposa, hermosa como siempre, quitándose el abrigo con calma. Los otros 2 hombres la rodeaban, como satélites orbitando un planeta. «Hola, número 4», saludó ella con una tranquilidad que lo desarmó por completo. «¿Te has lastimado? El número 3 es enfermero. Puede hacerte una cura si lo necesitas». La aparente normalidad con la que Carmen se desenvolvía en esa situación surrealista era lo más perturbador. Miguel Ángel la miró fijamente, buscando algún signo de la mujer que conocía, pero lo que vio fue a una extraña con el rostro de su esposa. «Explica ahora mismo qué está pasando aquí», explotó finalmente, su voz retumbando en las paredes. Carmen, con una calma escalofriante, se sentó en la mesa de la cocina y se sirvió una taza de café. Sopló suavemente antes de dar un pequeño sorbo, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. «¿Ya te has olvidado de nuestra conversación de esta mañana?», preguntó finalmente, mirándolo por encima del borde de la taza. «Acepté tu propuesta de un matrimonio abierto, ¿recuerdas? Y estoy muy emocionada. Hoy quería dar una variada». Aquellas últimas palabras, pronunciadas con la misma naturalidad con la que él las había dicho días atrás, resonaron en la mente de Miguel Ángel como un eco distorsionado. Un escalofrío recorrió su espalda al reconocer sus propias palabras devueltas como un espejo retorcido. «Esto no es lo que yo…», comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. Carmen inclinó ligeramente la cabeza con una expresión de falsa confusión. «¿No es esto exactamente lo que propusiste? ¿Un matrimonio donde ambos podamos dar una variada?» Miguel Ángel sintió que el suelo se abría bajo sus pies.
¿Era esto lo que él había propuesto? ¿Era este el reflejo de sus propias palabras? «¡Esto es una locura!», exclamó Miguel Ángel, pasándose las manos por el pelo con desesperación. «No puedes estar hablando en serio. No voy a permitir esto en mi casa». Carmen dio otro sorbo a su café, manteniéndose imperturbable. «¿Tu casa? Creía que era nuestra casa. Igual que ahora ellos son nuestros maridos». Cada vez que ella pronunciaba «nuestros», Miguel Ángel sentía una puñalada en el pecho. Era exactamente lo que él había propuesto, pero verlo materializado frente a sus ojos era insoportable. «¡Esto no es lo que yo quería!», gritó, golpeando la mesa con el puño. «Esto no es un matrimonio abierto». «Ah, ¿no?», respondió Carmen, arqueando una ceja. «Entonces explícame exactamente qué es lo que querías, Miguel Ángel, porque según recuerdo, tus palabras exactas fueron que un hombre necesita dar una variada. ¿O eso solo aplica para ti?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel Ángel abrió la boca varias veces, pero ningún sonido salió de ella. Por primera vez estaba viendo el reflejo de sus propias acciones y palabras, y la imagen lo horrorizaba. «Quiero que estos hombres salgan de nuestra casa. Ahora», dijo finalmente, con voz temblorosa, pero firme. Carmen lo observó durante un largo momento, como evaluándolo. Luego, con un suspiro teatral, se dirigió a los tres hombres. «Lo siento, queridos. Parece que nuestra estrena tendrá que esperar a otro día». Para sorpresa de Miguel Ángel, los tres asintieron con naturalidad y comenzaron a recoger sus pertenencias. No parecían en absoluto molestos o sorprendidos por el giro de los acontecimientos. Una vez que la puerta se cerró tras el último de ellos, Miguel Ángel se desplomó en una silla, agotado emocionalmente. «No puedo creer que hayas hecho esto», murmuró, sin levantar la mirada. «Y yo no puedo creer que tú hayas propuesto destruir nuestro matrimonio con tu idea de dar una variada», respondió Carmen, toda pretensión de calma desapareciendo de su voz. «¿Cómo crees que me sentí cuando vi esos mensajes? Cuando me dijiste con total naturalidad que querías acostarte con otras mujeres». Miguel Ángel levantó la vista, encontrándose con los ojos húmedos pero firmes de Carmen. «No era así. Yo solo pensaba», balbuceó. «¿Solo pensabas qué?», interrumpió ella. «¿Que yo aceptaría compartirte con otras mujeres? ¿Que después de 15 años de matrimonio me parecería normal que quisieras dar una variada? Es diferente», intentó argumentar Miguel Ángel, aunque su voz carecía de convicción. «¿Diferente cómo?», preguntó Carmen, inclinándose hacia adelante. «¿Porque tú eres hombre y yo mujer? ¿Es eso? Explícame exactamente cómo es diferente, Miguel Ángel. Estoy fascinada por saber cómo funciona esto en tu mente». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Miguel Ángel se hundió más en su silla, incapaz de sostener la mirada de su esposa. «Lo siento», murmuró finalmente. «Me equivoqué. No volveré a mencionarlo. Podemos olvidar todo esto». Carmen soltó una risa carente de humor. «¿Olvidarlo? ¿Crees que puedo olvidar que mi esposo de 15 años quiere acostarse con otras mujeres? ¿Que me propuso un matrimonio abierto como quien sugiere cambiar la marca del café?» Miguel Ángel se pasó las manos por la cara, abrumado. Cuando levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. «Carmen, por favor, no quise hacerte daño. Te amo. Siempre te he amado». «Pues tienes una forma muy extraña de demostrarlo», respondió ella, cruzándose de brazos. Un silencio tenso se instaló entre ellos. El reloj de la cocina marcaba el paso del tiempo, con un tic-tac que parecía ensordecedor en medio de aquel silencio. Finalmente, Miguel Ángel habló con voz quebrada. «Pero, esos hombres, ¿cómo pudiste traerlos a nuestra casa? ¿A nuestra cama?». Carmen lo miró fijamente antes de responder. «¿Quieres saber cómo pude? Muy sencillo. Pensé, si mi marido puede proponer algo así, ¿por qué yo no? Fue muy liberador, ¿sabes? Darme cuenta de que podía jugar al mismo juego». Miguel Ángel la miró con una mezcla de horror y confusión. «¿Realmente ibas a acostarme con ellos?», completó Carmen.
¿Eso es lo que quieres saber? El nudo en la garganta de Miguel Ángel le impidió responder. Solo pudo asentir débilmente. Carmen se levantó y caminó lentamente hacia la ventana, dándole la espalda. El silencio se extendió dolorosamente antes de que finalmente hablara. Son actores, Miguel Ángel. ¿Qué? La confusión era evidente en su voz. Los tres, continuó ella sin girarse. Son actores que contraté para darte una lección, para que sintieras exactamente lo que yo sentí cuando me propusiste tu brillante idea de un matrimonio abierto. Miguel Ángel parpadeó varias veces, procesando la información. ¿Actores?, repitió incrédulo. ¿Todo esto fue una farsa? Carmen se giró lentamente, sus ojos verdes brillantes por las lágrimas contenidas. La farsa comenzó cuando encontré esos mensajes en tu teléfono, Miguel Ángel. Cuando mi esposo de 15 años me propuso compartirlo con otras mujeres como si fuera lo más normal del mundo. Una oleada de alivio recorrió a Miguel Ángel. Eran actores. No había otros hombres. Carmen no había, pero entonces el verdadero significado de lo que estaba ocurriendo lo golpeó con fuerza. Esto no era sobre los actores, era sobre lo que él había hecho. Carmen, comenzó, levantándose para acercarse a ella. No me toques, advirtió ella, levantando una mano para detenerlo. No sé si esto es algo que pueda perdonar, Miguel Ángel. Aquellas palabras fueron como un balde de agua fría. Miguel Ángel se detuvo en seco, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con voz temblorosa. Estoy diciendo, respondió Carmen, cada palabra clara y precisa, que no sé si nuestro matrimonio puede recuperarse de esto. No es solo la infidelidad, Miguel Ángel, es la falta de respeto. Es creer que yo aceptaría algo así. Miguel Ángel sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en la mesa para no caer. Carmen, por favor, cometí un error, un terrible error, pero podemos superarlo. Juntos. ¿Podemos?, preguntó ella, y había un cansancio infinito en su voz, porque no estoy segura de querer intentarlo. Por favor, suplicó él, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Te amo. Siempre te he amado. Esto fue una estupidez, lo sé, pero por favor, no destruyamos 15 años por un error. Carmen lo observó durante lo que pareció una eternidad. En sus ojos, Miguel Ángel pudo ver un torbellino de emociones, dolor, decepción, ira, pero también, quizás, un destello de algo más. ¿Duda? ¿Compasión? Esta noche dormirás en el sofá, dijo finalmente, dirigiéndose hacia las escaleras. Necesito tiempo para pensar. Miguel Ángel la vio alejarse, impotente. Quería correr tras ella, abrazarla, prometerle que nunca más la lastimaría, pero sabía que en ese momento cualquier palabra o gesto solo empeoraría las cosas. Cuando Carmen desapareció en el piso superior, Miguel Ángel se desplomó en una silla, enterrando el rostro entre sus manos. Las lágrimas fluían sin control mientras la magnitud de lo que había hecho lo golpeaba como una avalancha. No solo había traicionado la confianza de Carmen con esos mensajes, había intentado normalizar esa traición, proponiéndole un arreglo que sabía que ella nunca aceptaría. Y lo peor de todo, había estado dispuesto a sacrificar 15 años de amor verdadero por la emoción efímera de dar una variada. Esa noche, tendido en el sofá que ahora parecía demasiado pequeño y duro, Miguel Ángel se enfrentó a la posibilidad real de perder a la mujer que amaba, y por primera vez entendió el verdadero valor de lo que había estado a punto de destruir. Las semanas siguientes fueron un extraño limbo. Miguel Ángel se esforzó como nunca para demostrar a Carmen cuánto la amaba. Preparaba el desayuno cada mañana, le enviaba flores al trabajo, se ocupaba de todas las tareas domésticas que antes compartían. Era atento, cariñoso, presente de una manera que quizás no había sido en años, pero a pesar de todos sus esfuerzos, podía sentir que algo fundamental se había roto entre ellos. Carmen era cordial, incluso amable a veces,
pero la intimidad que una vez compartieron parecía haberse desvanecido. Dormían en la misma cama nuevamente, pero el espacio entre ellos parecía un abismo insalvable. Una tarde, mientras Carmen revisaba unos documentos en el estudio, Miguel Ángel la observaba desde el umbral. La luz del atardecer iluminaba su perfil, resaltando la belleza que lo había cautivado desde el primer día. Sintió un nudo en la garganta al pensar que podría perderla para siempre. ¿Puedo pasar?, preguntó suavemente. Carmen levantó la vista y asintió, señalando la silla frente a ella. Miguel Ángel se sentó, nervioso como un adolescente en su primera cita. «Carmen», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sé que estos días has estado pensando mucho, y sé que lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconstruir lo nuestro. Te amo más que a nada en este mundo». Carmen lo miró en silencio durante un largo momento, como si estuviera viendo a través de él, hasta su alma misma. «El problema, Miguel Ángel», dijo finalmente, «es que ya no sé si eso es suficiente». Había pasado un mes desde la noche de los actores, un mes de cambios silenciosos pero profundos en la dinámica entre Carmen y Miguel Ángel. Él había transformado completamente su comportamiento. Era atento, presente, arrepentido, genuinamente. Carmen lo notaba, lo valoraba incluso, pero algo dentro de ella se había roto de manera irreparable. Esa mañana de domingo, Carmen se despertó antes que Miguel Ángel. Lo observó dormir durante unos minutos, estudiando el rostro del hombre con quien había compartido 15 años de su vida. Un rostro que conocía mejor que el suyo propio, pero que ahora, de alguna manera, le parecía el de un extraño. Con cuidado para no despertarlo, salió de la cama y bajó a la cocina. Mientras preparaba café, su mente tomaba finalmente la decisión que había estado gestándose durante semanas. No quería terminar su matrimonio, pero tampoco podía continuar en él. Era una paradoja que la desgarraba, pero que finalmente había resuelto. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Laura. «Buenos días, mamá», saludó su hija con la energía característica de sus 22 años. «¿Cómo estás?» «Bien, cariño», respondió Carmen automáticamente, pero algo en su voz debió alertar a Laura. «Mamá, ¿qué pasa? Te noto extraña». Carmen respiró profundamente. Durante las últimas semanas había evitado contarle a Laura lo que estaba ocurriendo entre ella y Miguel Ángel, pero ya era hora de la verdad. «Laura», comenzó, sintiendo un nudo en la garganta, «tengo que contarte algo. Es posible que tu padre y yo nos separemos». Al pronunciar esas palabras, Carmen comenzó a llorar silenciosamente. Era la primera vez que expresaba esa decisión en voz alta, y hacerlo la hacía real de una manera que no había anticipado. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Laura, claramente sorprendida. «¿Qué ha pasado?». Entre lágrimas, Carmen le contó todo. Los mensajes descubiertos, la propuesta del matrimonio abierto, la venganza con los actores. Se sorprendió a sí misma por lo liberador que resultaba compartir aquella carga que había llevado sola durante semanas. Para su sorpresa, Laura no mostró ninguna duda sobre de qué lado estar. «¡Qué cabrón!», exclamó con indignación. «Lo siento, mamá. Sé que es mi padre, pero lo que hizo es imperdonable. Y tu venganza, brillante». Debió ser épico ver su cara. A pesar del dolor, Carmen no pudo evitar una pequeña sonrisa. El apoyo incondicional de su hija la fortalecía en su decisión. «¿Estás segura de lo que vas a hacer?», preguntó finalmente Laura, en un tono más serio. «Sí», respondió Carmen con una certeza que la sorprendió. «Creo que es lo mejor». Después de colgar, Carmen se quedó mirando su taza de café, ahora frío. Tenía que hablar con Miguel Ángel. Hoy mismo. Esperó hasta la tarde, cuando ambos estaban en la sala. Miguel Ángel leía el periódico, pero Carmen podía notar que realmente no estaba concentrado en la lectura. Sus ojos se desviaban constantemente hacia ella, como si temiera que en cualquier momento pudiera desaparecer. «Miguel Ángel», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Tenemos que hablar». Él bajó inmediatamente el periódico,
una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. «Claro, dime». Carmen respiró profundamente antes de pronunciar las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Quiero el divorcio». Miguel Ángel palideció, como si le hubieran extraído toda la sangre del cuerpo. «No», susurró, negando con la cabeza. «Carmen, por favor, no. He cambiado, lo sabes. Este mes he demostrado que puedo ser mejor, que quiero ser mejor para ti». «Lo sé», respondió ella con voz suave pero firme. «Y realmente reconozco que has cambiado en este último mes, pero has roto algo que jamás podrá ser reparado como era antes». Miguel Ángel se dejó caer de rodillas frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Por favor, Carmen, te lo suplico. 15 años. 15 años no pueden terminar así». Carmen sintió las lágrimas correr por sus mejillas, pero su resolución no flaqueó. «Ya no sé si puedo confiar en ti, Miguel Ángel. Tal vez hoy tienes motivaciones para ser un mejor marido. Pero, ¿y dentro de 1 año? 2 años? 5 años? Ya no puedo confiar en tu palabra. Y si vuelves a traicionar mi confianza, quien no me perdonaría sería yo misma». Las lágrimas también corrían por el rostro de Miguel Ángel, que seguía arrodillado frente a ella, aferrándose a sus manos como un náufrago a una tabla. «No quería estar pasando por esto ahora», continuó Carmen. «Quería simplemente acostarme, darte un beso y dormir un día más. Pero tú elegiste esto, y estas son las consecuencias de tu elección». Miguel Ángel, entre sollozos, levantó la mirada. «¿Y Laura? ¿Qué le diremos a nuestra hija?» «Ya he hablado con ella», respondió Carmen con calma. «Le conté lo que pasó entre nosotros». La expresión de Miguel Ángel cambió de dolor a indignación. «¿Por qué hiciste eso?» «Como te dije», respondió Carmen con firmeza. «Estas son las consecuencias de tus decisiones. Seguirás siendo su padre, y yo su madre. Lo único que cambiará es que tú y yo ya no seremos marido y mujer». Carmen se levantó, dejando a Miguel Ángel de rodillas, llorando. No fue fácil para ella alejarse, pero sabía que había hecho lo que tenía que hacer. Los meses siguientes fueron un torbellino de papeles legales, mudanzas y adaptación a una nueva realidad. Carmen encontró un apartamento más pequeño que la casa donde había vivido durante tantos años, pero que sentía completamente suyo. Cada mueble, cada cuadro, cada detalle reflejaba exactamente quién era ella, no quiénes habían sido como pareja. Laura, a pesar de la inicial indignación con su padre, mantuvo relaciones cordiales con ambos. Era adulta, después de todo, y entendía que las relaciones humanas son complejas y frágiles. 1 año exacto después de firmar los papeles del divorcio, Carmen estaba en su apartamento, terminando de preparar la mesa para el almuerzo. Era domingo, y Laura vendría a comer. Escuchó la llave en la cerradura y sonrió. «¡Hola, mamá!», exclamó Laura, dándole un abrazo cálido. «Vaya, ese aroma. Has hecho lasaña, tu favorita», sonrió Carmen. Durante el almuerzo, Carmen notó que Laura la observaba mientras le contaba sobre la universidad, sus amigos, sus planes. En un momento de pausa, la joven dijo: «Mamá, ¿puedo decirte algo?». «Siempre, mi vida», respondió Carmen. «Estoy muy orgullosa de ti», dijo Laura con seriedad. «Estás diferente, pero diferente en el buen sentido. Más tú misma. Hacía años que no te veía tan ligera». Carmen dejó de comer por un momento, reflexionando sobre las palabras de su hija. Era verdad. A veces las cosas más difíciles de la vida nos llevan a donde necesitábamos estar, respondió, mirando por la ventana del apartamento. Laura sonrió. ¿Y papá? ¿Cómo está? «Está bien», respondió Carmen. «Todavía adaptándose, pero bien. Seguimos siendo civilizados por ti». Más tarde, cuando Laura se fue a duchar, Carmen se sentó en la pequeña terraza del apartamento con una taza de café. Observó el movimiento de la calle y sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Una paz profunda. No estaba en otra relación. No tenía prisa ni necesidad de ello. Por primera vez en décadas, estaba aprendiendo a bastarse a sí misma, a ser feliz con su propia compañía.
Sí, había tomado una decisión dolorosa, pero correcta. Y ahora, finalmente, estaba recogiendo los frutos de ese coraje. Estaba más cerca de su hija, pero sobre todo, estaba más cerca de sí misma. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Carmen sonrió, tomando otro sorbo de café. Había creído que el final de su matrimonio sería el final de su historia, pero ahora entendía que solo era el final de un capítulo, y el siguiente prometía ser aún mejor. Porque a veces, pensó Carmen mientras el viento cálido de la tarde acariciaba su rostro, el verdadero amor no se encuentra en otra persona, sino en el coraje de elegirnos a nosotros mismos, de honrar nuestra dignidad y valor, incluso cuando eso significa caminar solos por un tiempo. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de una antigua amiga del colegio que recientemente se había puesto en contacto con ella. La invitaba a un café la semana siguiente. Carmen sonrió mientras respondía afirmativamente. La vida continuaba, con nuevas posibilidades, nuevos caminos por explorar, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía lista para esa aventura. No sabía qué le deparaba el futuro, pero de una cosa estaba segura. Cualquiera que fuese el camino que eligiera a partir de ahora, lo recorrería en sus propios términos, siendo fiel a sí misma. Y esa, pensó mientras el último rayo de sol desaparecía en el horizonte, era la lección más valiosa que había aprendido de todo este doloroso proceso, que el respeto propio no es negociable, y que a veces el acto más valiente de amor es saber cuándo alejarse. «Mamá, ¿en qué piensas?», preguntó Laura, saliendo a la terraza con el pelo aún húmedo. Carmen la miró con una sonrisa serena. «En que la vida siempre nos sorprende, y en que estoy lista para ver qué viene después». Laura apoyó su cabeza en el hombro de su madre, y juntas contemplaron cómo las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Un final, sí, pero también, sin duda, un nuevo comienzo. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Es un acto simple para ti, pero me ayuda muchísimo. Comenta abajo qué te pareció. Gracias por tu compañía y por el café. Y hasta la próxima historia.